Hace algunas semanas creo que todos tuvimos la oportunidad de enterarnos, si no por las noticias, tal vez por las ya famosas redes sociales, acerca del caso muy sonado en Monterrey de la joven Devani Escobar. Caso que fue señalado en primera instancia como un posible secuestro, pero que al final, según las autoridades, concluyó en un accidente que terminó en la muerte de esta joven. Ante tal circunstancia, sin duda se han dado grandes movimientos, muchos han levantado la voz al respecto en contra de las autoridades y de la misma forma han salido a relucir muchos casos similares en donde por un periodo muy largo de tiempo muchas jóvenes, señoritas, mujeres y aún, sin excepción, algunos en minoría sí, pero varones, han sido en cierta forma privados de su libertad y hasta la fecha muchos no han aparecido. Otros aparecen tristemente muertos. Y sin duda, hermanos, hemos de ser realistas. Este es un evento que sin duda le quita la paz a muchos de los hombres, porque esta circunstancia es real, porque estas circunstancias de los secuestros sin duda está presente en nuestra sociedad. Y en cierta forma esto ha traído también temor a la vida de la iglesia, a la vida sobre todo de las mujeres, por la gran inseguridad que esto manifiesta. Hemos de meditar justamente en este día en el 8º mandamiento, un mandamiento que de manera muy textual se lee: no robarás. Y este no robarás tiene grandes implicaciones, porque en el texto bíblico no solo tiene que ver con el hecho de sustraer cosas, como muy probablemente tal vez todos pensamos. No robarás tiene la intención también de ir y robar personas. La realidad es que esta era una práctica muy común en los tiempos bíblicos. Era muy común robarse a personas para llevarlas a otro lugar y esclavizarlas. El ejemplo creo que lo hemos tenido en la lectura bíblica. ¿Quiénes venden a José? Sus propios hermanos. Podríamos decir, sus propios hermanos lo robaron y lo vendieron. Lo vendieron para ser esclavizado. Lo vendieron a un grupo de hombres que se dedicaban en cierta forma a comercializar, y estos eran los ismaelitas. Hemos de entender que los ismaelitas venían de la tribu o de los descendientes de Ismael. Y este Ismael es el hijo de Abraham, que tuvo con su sierva cuando Sara, su mujer, se la dio y le dijo: bueno, el Señor te ha prometido un hijo, toma, agarra a mi sierva y ten el hijo que el Señor te prometió. Aunque ese no es el tema, ¿verdad? El punto es que de allí nace Ismael, y en su momento, cuando Dios provee a Isaac de Sara, hay una rivalidad entre madres que mueve a Abraham a enviar lejos a esta sierva junto con su hijo Ismael. Ismael fue una gran nación, también fue una gran nación, y de allí surge la nación de los ismaelitas. Bueno, regresando al contexto, estos ismaelitas se dedicaban en gran parte también al comercio e iban hacia Egipto.
Los hermanos de José, en primer lugar, no habían planeado venderle. Si vamos al texto bíblico, la primera intención de estos hermanos era matar a José, porque tenían gran rencor en contra de su hermano, porque su hermano era el favorito de su padre. Y este favoritismo que en su momento tuvo Jacob, sin duda fue el motivo que llevó a los demás hermanos a querer matar a José. Pero uno de los hijos dice que no es conveniente matarlo, mejor sería venderle y que fuera llevado esclavo. Así que del pecado de no matarás, vamos a decirlo así, cambian al pecado de no robarás. Mire usted que el corazón del hombre, en lo profundo de su ser, se encuentra pecando de una u de otra manera. Sin duda, estos ya eran culpables de juicio de muerte, porque en su corazón desearon matar a su hermano. Y aunque no lo hicieron de manera literal, hemos de recordar que Jesús, en la palabra que da en el Sermón del Monte, acusa al hombre de pecado desde las intenciones del corazón. Así que sin duda los hermanos de José ya eran culpables de muerte por haber deseado matar a su hermano, aunque no lo hicieron. Pero posterior a ello, entonces lo venden y entonces lo entregan a los ismaelitas. Aquí el texto menciona, lo vendieron por 20 monedas de plata. Y seguidamente todavía montaron toda una escenografía para poder mentirle a su padre con la túnica de colores manchada en sangre de un borrego o de una oveja, y llevarla al padre para llevar al corazón del mismo una gran tristeza. La historia ya la conocemos hasta su final. Pero lo que quiero que usted entienda es el hecho del tráfico de personas, porque es importante entender que este ejercicio que se practicaba en el Antiguo Testamento es lo que usted y yo hoy podemos denominar tráfico de personas. Y específicamente en ese contexto, la idea, como bien hemos mencionado, era robar personas para comercializar con ellas bajo el eslogan de esclavo o siervo. Así practicaban muchas naciones la cuestión del siervo. Y es que este era un negocio un tanto productivo. Podríamos, por ejemplo, observar, hermanos, que cuando Dios llama a Abraham y lo hace tener grandes posesiones, Abraham tenía muchos siervos. Abraham tenía poco más de 100 siervos en su casa. En verdad, esto lo que nos dice es que Abraham era bastante rico, ¿sí? Y un hombre rico no puede administrar todos sus bienes solo, necesita necesariamente siervos que estén ayudándole en la administración o trabajo de lo que él tiene. Y en ese sentido, los hombres ricos, los hombres adinerados, tenían el hábito, la costumbre de comprar siervos, entre tanto más acrecentaban sus riquezas. Y por tal razón se daba esta circunstancia de la esclavitud. Es decir, que ante la ambición de ciertos hombres poderosos por seguir acrecentando sus bienes, entonces buscaban tener más y más siervos, más y más esclavos, y esto, por así decirlo, ofertaba el mercado de los siervos, ofertaba. Podemos ver que el pasaje concluye
Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Mire usted quién lo compró. No lo compró un hombre de clase media o clase baja. Quiero que entienda usted esta idea. ¿Quién lo compró? Un hombre de buena posición económica, un hombre que podríamos denominarlo como rico. Era un hombre de gobierno. No quiero decir que los hermanos que trabajen en gobierno son ricos, ¿sí? Pero en este contexto sí, ¿ok? Un hombre de gobierno, un hombre ilustrado, un hombre de una posición política bastante acomodada. Y que José no era su único siervo, era uno de tantos. En ese contexto, entonces, es que el mercado de compra y venta de siervos era algo bastante redituable, ¿sí? Y entonces, si no había muchos siervos para ofertar, pues entonces el mercado reclamaba conseguir a tales. Y es allí donde se da en el corazón del hombre, sin duda, el pecado de comenzar a sustraer, robar o privar de su libertad a ciertas personas. Y entonces caemos en esta triste práctica del robo a personas o del robo a secuestro como una base o el secuestro como una base a un negocio de trata de personas. Ese es el contexto bíblico. Y creo que no está muy lejano del contexto actual. Sin duda, muchos de los que practican tales cosas lo hacen por un interés económico, personal, dentro de un contexto bastante perturbador. Por ejemplo, dentro de la trata de personas encontramos algunos subconceptos del por qué secuestran. Por ejemplo, ¿sí? Muchos secuestran por la trata de blancas, como se le conoce hoy. La intención de secuestrar a señoritas, mujeres jóvenes, con la triste realidad de someterlas a prostitución, y en donde estas mujeres pues no gozan de ningún tipo de beneficio más que maltrato y explotación sexual, y los hombres secuestradores son los que se enriquecen de una manera ilícita. Otro ejemplo podría ser también el hecho de que secuestran con la intención de sacar órganos y vender órganos en lo que también hemos denominado actualmente el mercado negro, de tal forma que es importante notar cómo el hombre ha sido llevado por medio de sus intereses humanos y ávaros a privar no solo al hombre y a la mujer de su propia libertad, sino también a llegar a caer en otros pecados, no solo el de robo. Tristemente también encontramos los secuestros comunes y corrientes, como todos tal vez podríamos identificarlos, y en donde el único interés del secuestrador es adquirir una remuneración económica de manera ilícita, obviamente. Pero al final, ¿qué es lo que mueve o motiva al hombre a caer en estas prácticas tan tristes y aberrantes? Sin duda, es el amor al dinero, el amor a adquirir bienes, pero de una manera ilícita. Y eso es lo que también ocurre en el contexto bíblico. El beneficio de comercializar o el beneficio que recibían los comerciantes era un beneficio económico, porque sin duda los ismaelitas que compraron a José en 20 monedas de plata no lo vendieron en 20 monedas de plata.
Aunque no se nos dice explícitamente cuánto valió José en Egipto, sin duda había un interés de traficar con dicho muchacho. Y de esta forma, cuando hablamos del mandamiento no robarás, sin duda este mandamiento tiene que ver con el contexto de robar también personas. ¿Cómo sustentamos esto? Bueno, si usted va al Éxodo capítulo 21, versículo número 16, usted va a ver que el Señor advierte sin duda a esta práctica. Dice: asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallado en sus manos, ¿qué cosa pasará? Morirá. ¿Ok? La Escritura, cuando habla del mandamiento no robarás, también nos está hablando del secuestro, de robar personas, no solo de robar cosas. Deuteronomio capítulo 24, versículo número 7, dice: cuando fuere hallado alguno que hubiere hurtado o robado a uno de sus hermanos, los hijos de Israel, y lo hubieren esclavizado o lo hubieren vendido, morirá tal ladrón y quitarás el mal de en medio de ti. Sin duda la Escritura nos da evidencias de que esta era una práctica común entre los hombres. Y hoy día sigue siendo una práctica, robar personas por un interés económico. Así que, sin duda, este es un mandamiento que también nos compete entender desde esta perspectiva. ¿Por qué razón? Bueno, Pablo en la carta que le escribe a los Efesios les dice algo, que tienen que ser hijos de luz. Y después les advierte: ustedes tienen que ser hijos de luz porque los días son malos. Y yo lo que quiero que usted entienda es que los días que vivió el apóstol Pablo y nuestros días no son muy diferentes, porque los días siguen siendo malos y, hermanos, los días seguirán siendo malos, y desgraciadamente la maldad del hombre seguirá creciendo en gran manera. Es importante hacer evidente que el mal está alrededor nuestro y que por tal razón es importante que sin duda encomendemos nuestras vidas a Dios. Pero entendiendo esto, es importante dejar claro pues la importancia de entender todas las circunstancias que están pasando alrededor de nuestro mundo como parte de las transgresiones, como parte de la diversidad de pecado que abunda en nuestro mundo. La realidad es que, bueno, sin duda todo esto trae gran preocupación a la iglesia, trae un interés sumo porque todos seamos protegidos. Pero en medio de todo esto hemos de entender que el mal está presente en nuestras vidas. Hablar de este mandamiento implica entonces tener claro que cuando hablamos de robar en el contexto bíblico, no es meramente hablar de alguien que sustrae pequeños objetos o cantidades de dinero, sino también la integridad física de alguien. Ahora, ¿por qué Dios prohíbe estas cosas? Bueno, sin duda, en primer lugar, hermanos, porque Dios ha sido quien ha distinguido las cosas como buenas y malas. Dios es el centro del equilibrio. Dios es quien define lo moral y lo inmoral, lo bueno y lo blanco, y lo malo, lo blanco y lo negro. Sin duda, es Dios quien determina todas estas cosas. Y Él ha declarado que este tipo de práctica sin duda es algo perverso y lo ha enjuiciado.
lo ha enjuiciado con castigo de muerte. Pero también es importante entender que la ley, ojo, la ley se da en un contexto de liberación. Los 10 mandamientos fueron dados poco tiempo después de que Dios liberara al pueblo de Egipto. Y la pregunta es, ¿cómo estaba el pueblo en Egipto? ¿Cómo estaba? En esclavitud. El pueblo israelita era esclavo. El pueblo israelita eran siervos. El pueblo había sido sometido por muchos años a esta condición. Y Dios los libera de Egipto en ese contexto de esclavitud y los lleva a libertad. Es importante también establecer el hecho de que Dios en el pueblo judío, en el pueblo israelita, también le otorgó permiso al pueblo para tener siervos o esclavos. Sin embargo, ojo, Dios reguló de manera bastante buena la forma de la servidumbre del esclavo. Es decir, el amo, no por ser amo, podía abusar de su siervo. El amo, no por ser amo, podía explotar en gran manera al esclavo como si fuera algo sin valor. Y por si fuera poco, cada determinado tiempo existía el llamado año del jubileo. Año en donde todos los esclavos podían tener ¿qué cosa? Su libertad. Su libertad. Y si algún esclavo convenía con el amo y le decía, amo, yo no quiero ser libre, yo quiero vivir para siempre contigo, entonces dijo el Señor, vayan con los jueces y que los jueces den testimonio de ello, y entonces el amo quédese con su siervo para siempre. Pero es importante entender que Dios se acerca al pueblo y hace todas estas prohibiciones de abuso y robo, secuestro, venta de siervos y esclavos, porque Dios ha querido transmitir desde el principio un mensaje de libertad. Dios no quiere que los hombres estén privados de su libertad. Dios no quiere que los hombres sean privados de su vida. Es decir, cuando hablamos de no robarás a una persona, estamos hablando de cuidar la libertad de tu prójimo, porque él es una persona que ha sido creada por Dios como creación y a su imagen y semejanza, y tiene un valor sumo delante de toda la creación, como tú y como yo mismo. Por eso es importante notar en ese sentido cómo este mandamiento busca cuidar al prójimo, tal como lo dice el segundo gran mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero en esencia, esta mala práctica está yendo en contra de los principios de Dios. Dios desea tener al hombre en libertad. ¿Por qué razón? Porque así lo creó. Dios creó al hombre libre. Y en esa libertad, Dios quiere que el hombre permanezca. Sin duda hemos de entrar al tema de la esclavitud espiritual, de la cual Dios no fue culpable, porque Dios creó al hombre libre espiritualmente también. Y el hombre, en su propia toma de decisiones, se hizo esclavo a sí mismo con el pecado. Pero el propósito de Dios no era así.
sino que el hombre se esclavizó a causa de sus propios deseos humanos y terrenales. Así que, sin duda, esta práctica del secuestro, el robo y toda la circunstancia que vive nuestro mundo, hermanos, es una práctica que sin duda está en contra de los principios divinos. Es una práctica que creo que ninguno de ustedes aprueba. Y no deberíamos aprobar y no debemos aprobar, ni mucho menos practicar. Porque robar a una persona sin duda va en contra de todo lo que Dios ha querido establecer desde el principio de la creación. Y de la misma manera, en ese sentido, va en contra del principio bíblico de que Dios quiere al hombre viviendo en libertad. No solo en una libertad humana y terrenal, sino también en una libertad espiritual. El mensaje de este mandamiento tiene esta doble connotación: una libertad humana y una libertad espiritual. Pero también este mandamiento se ha discutido como objeto de otro tipo de robo. Y este es un tipo de robo diferente. Mire qué curioso. Esto habla acerca de robar el corazón. Porque no solamente se puede robar a una persona de manera física, sino que se puede robar por medio de un cautiverio sentimental, de un cautiverio mental, en donde en cierta forma cautivamos a una persona y le robamos su corazón para hacer que dicha persona haga lo que tú y yo queremos, y caemos ahora no solo en el robo del corazón y de los pensamientos, sino también en lo que se llama manipulación. Creo que también es algo que todos hemos escuchado. Tristemente hoy las redes sociales también son un peligro, porque no hay personas buenas al 100% en las redes. ¿Cómo por medio de este aparato y de estas redes sociales muchas personas utilizan un perfil falso? Y lo utilizan con la finalidad de llegar a ciertas personas y poder por medio de esa red cautivar el corazón, robar el corazón y llegar a una manipulación o robo y secuestro. Sin duda, el hombre siempre va a ir adaptándose para poder cumplir su cometido perverso. Siempre va a buscar una nueva forma para seguir cumpliendo sus deseos malvados. Por eso es importante que la iglesia pues esté alerta, pero de la misma manera obre conforme a la gracia del Señor y ore para que el Señor siga guardando a su pueblo. Hemos de tener en cuenta que esta mala práctica que hay en el mundo no es una práctica que no haya afectado a la iglesia. Claro que sí, sí la ha afectado. Muchos hermanos de las iglesias han tristemente sido objeto de estas tristes situaciones. Y creo que un ejemplo tuvieron en esta iglesia hace muchos años. Y aunque ahora no está el hermano entre nosotros, él llega todos los miércoles al culto con las hermanas que se reúnen en matrimonio. El hermano Joselín, como se le conoce. Y en ese sentido, así como él, muchos hermanos de diferentes iglesias han sido objeto de esta mala práctica. Práctica que sin duda creemos en el Señor, la iglesia no practica, pero que sí afecta muchas veces a la misma. Cuando hablamos de este mandamiento, sin duda hemos de enseñar también a la iglesia y a nuestros hijos cómo aplicar este mandamiento. Porque no basta enseñar a los niños a decirle es que no puedes llevarte eso porque eso no es tuyo, porque eso no es solo un robo. No,
Ese es un pequeño paso que puede ir creciendo hasta desembocar toda una gran perversión. Y que sin duda el Señor ha enjuiciado dicha práctica con la muerte. Porque toda transgresión en contra de la voluntad de Dios es castigada con la muerte. Y hablamos de esa muerte espiritual, de esa muerte que tiene que ver con la eternidad. Por lo tanto, hermanos, hermanas, sin duda es importante que los temas que están alrededor nuestro puedan ser considerados en la iglesia también como parte de los motivos de oración. La iglesia debe orar por esta circunstancia que no controlamos, hermanos, esta circunstancia que está fuera de nuestro alcance, pero, ojo, pero que hemos de orar y rogarle a quien sí tiene el control de todas estas cosas, a quien sí puede limitar todos estos males alrededor nuestro, a quien sí puede controlar todos y todas las perversiones que el hombre hace alrededor de nosotros como iglesia. Y en ese sentido, la iglesia debe estar pues sometida en seguridad, en confianza y en comunión con Dios en medio de todas estas cosas. Sin duda, en ese sentido, hermanas, hermanos, hemos de confiar y asegurar nuestras vidas al Señor. En un tiempo en donde las vidas de muchos están en riesgo, pero que el Señor tiene el poder para controlar todas las circunstancias que nos rodean. Hermanos, tenemos un gran motivo de oración, pero también tenemos una gran enseñanza que seguir transmitiendo a los nuestros, de tal forma que hemos de compartir esta palabra que desemboca en el Evangelio. Decíamos que este es el Evangelio porque Dios está en contra de esa esclavitud, porque Dios es, vamos a decirlo así, es pro libertad. Vaya, es un término muy actualizado, ¿verdad? Pero Dios desea que los hombres sean libres, sin duda espiritualmente hablando primero, y también en sus vidas humanas. Así que oremos para que el Señor trabaje en todo este mundo perverso. Oremos por todas esas personas que actúan de manera malvada. Oremos para que el Señor también cuide a su iglesia y compartamos estas enseñanzas que sirven sin duda para seguir edificando y construyendo la sociedad caída en la cual todos vivimos. Dios nos bendiga.